en segunda de Timoteo 2:15, y la palabra del Señor dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. Amén. El Señor bendiga su palabra y esperamos de que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de nosotros, para que nos podamos preparar a saber cómo trazar esta palabra de una manera eficiente y eficaz para que podamos compartirla a otras personas, a otras almas necesitadas, y que lo podamos hacer de una excelente manera. Amén. Como les decía el hermano, el tema del día de hoy es cómo elaborar un bosquejo y técnicas de investigación. Para nosotros poder aprender cómo hacer un bosquejo, vemos que como futuros líderes o como estar preparándonos, ¿verdad? Para poder impartir la palabra de Dios, es necesario de que nosotros aprendamos en cómo elaborar un bosquejo para poderlo hacer y elaborar de una manera ordenada, y nosotros podamos presentarles un tema a los hermanos. Y esta es una buena manera como nosotros estamos aquí reunidos para poder aprender. Y recordemos que cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que tener un plan y enfocarnos qué es lo que le vamos a presentar. Tenemos que tener esas ideas principales que nosotros les vamos a dar para poder lograr ese objetivo. Vamos a iniciar con el concepto de bosquejo, que es un plan de trabajo donde aparecen de forma esquemática las ideas principales que van a servir de guía para un estudio o trabajo. Muchas veces, muchas personas cuando quieren predicar la palabra de Dios y dicen, solo agarro un versículo de la Biblia o un texto de la Biblia, y así lo que el Señor me dé cuando ya esté desarrollando el tema. Pero vemos de que Dios es un Dios de orden. Dios desea de que nosotros podamos prepararnos antes de poder llevar un tema, y eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Cuáles son esas técnicas que esos paso a paso que vamos a ir llevando para poder elaborar ese bosquejo y poder desarrollar un tema de una manera eficiente. Hay diferentes tipos de bosquejo. Está el bosquejo textual, el bosquejo temático, el bibliográfico o el expositivo. Pero casi siempre no se elaboran todos, todo de acuerdo con el tema en que nosotros vayamos a desarrollar. Por ejemplo, el temático, como manera de ejemplo, si se va a dar, por ejemplo, el tema del bautismo, entonces solamente se toma un texto de la Biblia y luego se va a buscar otros textos de la Biblia que respalden esta enseñanza que se va a dar. Veamos que el formato de un bosquejo lleva 3 partes, dando por hecho de que nosotros ya tenemos el tema que vamos a impartir, ya tenemos el texto bíblico, y también lleva la introducción, el cuerpo del tema que puede llevar las ideas principales, como dice el concepto del bosquejo. Puede ser punto 1, punto 2 y punto 3, que es el desarrollo del tema, el cuerpo del tema. Y por último, se hace la conclusión y aplicación. Hay dos maneras, dos tipos de bosquejo. Hay unos bosquejos que son simples o sencillos, que solamente aparecen las ideas principales, o bosquejo compuesto, que figuran las ideas principales e ideas secundarias y las relaciones que se mantienen entre unas y otras. Casi siempre, así como primeros
Cuando se va a predicar por primera vez, cuando no se tiene mucha experiencia, a veces es mejor hacer un bosquejo sencillo porque a la hora de ya poder impartir el tema nos podemos confundir todos. Vamos al siguiente paso. Parte 2. Las técnicas de investigación. ¿Qué son técnicas de investigación? Son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener una información. Aquí es donde ya nosotros que ya tenemos el tema, ya tenemos el texto, es cuando ya empezamos a buscar las herramientas para poder empezar a elaborar el tema. Yo pues cuando yo voy a hacer un tema, empiezo bueno, lo primero la Biblia, ¿verdad? Y entonces empiezo a buscar la mayor información posible del tema que voy a impartir. Pero vamos a ver con la parte A de la parte 2 la elección del texto bíblico y tema a predicar. A veces se puede tener primero el texto bíblico y después el nombre del tema, o a veces se tiene el tema primero y luego el texto bíblico. Este es el primer paso. Amén. Veamos B, de técnicas de investigación. ¿Qué quiere decir el pasaje? Cuando nosotros ya tenemos el texto bíblico, el pasaje bíblico, nos vamos a preguntar, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿De qué está hablando el texto? Aquí es donde viene la exégesis, que significa extraer algo extraer el significado de un texto. Cuando nosotros ya tenemos el texto, lo hemos repasado, lo hemos leído muchas veces, entonces nosotros vamos a extraer lo que quiere decir la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir el pasaje y de qué está hablando el texto? Y aquí fui desglosando todos los pasos que vamos a hacer en ese enunciado B. 1. Tener una debida preparación espiritual. Tener una debida preparación espiritual. Nosotros que estamos en constante oración con el Señor, ¿verdad? Nosotros le pedimos al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarle a tu pueblo? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es el mensaje que quieres que yo comparta? Entonces, si nosotros tenemos esa preparación espiritual, estamos orándole constantemente al Señor, estamos leyendo constantemente la Biblia, entonces nosotros ya tenemos esa preparación de vida y vamos al paso 2. Buscar los significados de palabras en el original. Y es donde yo les decía que yo lo que hago es, por ejemplo, una de las herramientas que yo tengo es el diccionario Strong. Ese es el que yo uso porque ahí yo encuentro ciertas palabras, el significado de lo que es lo que quiso decir en el original, porque recuerden de que la palabra, la escritura fueron traducidas a nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero originalmente fueron escritos en el griego, en hebreo. Entonces nosotros podemos auxiliarnos de esas herramientas, de estos diccionarios que son de gran ayuda. Por ejemplo, si vamos a hablar del bautismo, como decía en el original, que decía baptizo, sumergirse completamente al agua. Entonces ahí uno va teniendo una idea más amplia, un conocimiento más amplio de lo que es lo que quiso decir en ese tiempo, de cómo fue escrita originalmente. Y también, por ejemplo, cuando se habla del Mesías, como a manera de ejemplo les estoy dando, que en hebreo es el ungido y en el griego
Cristo, pero significa lo mismo, ungido. Entonces ahí uno va aprendiendo que son cosas que tal vez se puede ver pequeñas o insignificantes, pero sí tienen una gran relevancia. Número 3, repasar mucho el texto usando otras versiones de la Biblia y usar citas de referencia. Repasar mucho el texto usando otras versiones de la Biblia. Cuando vamos a leer un pasaje de la Biblia, a veces tal vez si va a hablar de, por ejemplo, va a estar usando la Reina Valera, esa fue como de las primeras traducciones que hubieron, por eso se le llama del lenguaje antiguo, porque cuesta, hay algunas palabras que casi no se entienden. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando yo leí la Reina Valera por ejemplo, en Gálatas 5:19, donde habla de los frutos de la carne y donde hablaba de lascivia, y yo decía, bueno, ¿y qué es lascivia? Entonces no entendía. Y luego me fui a otra versión que decía inmoralidad sexual. Entonces eso ya capté más la idea de lo que quería decir en ese pasaje de la Biblia con esa palabra. No quiere decir que no sean buenos, sino que si uno busca otras versiones va teniendo una idea más clara de lo que quiere decir el versículo. También usar otras citas de referencia, ahí en el mismo, en el número 3. A veces es muy necesario también usar otras citas de referencias. No sé si a veces cuando ustedes buscan un texto de la Biblia, por ejemplo, si va a hablar de cuando Jesús fue tentado en el desierto, por ejemplo, y usted lo va a buscar a Marcos, Mateo, y lo encuentra Marcos, Mateo y Lucas. Quiero decir, a Mateo y a Lucas va a encontrar bien explicado y bien con detalle qué fue lo que sucedió en el desierto cuando Jesús fue tentado. Pero si usted va a leer al libro de Marcos, solamente habla 2 versículos de la Biblia, está hablando sobre cómo fue Jesús tentado. Entonces, si usted quiere saber con más detalle qué fue lo que pasó, puede ir a leer a Mateo o puede ir a leer a Lucas. Pero en Marcos solamente tiene dos versículos. Entonces, por eso es muy necesario buscar ese mismo texto en otros libros de la Biblia también. Número 5. Plantearnos las siguientes preguntas. ¿Quién habla aquí? Por ejemplo, volviendo al tema de que les decía del pasaje de la Biblia donde habla de cuando Jesús fue tentado, usted se va a hacer plantear estas preguntas. ¿Quién habla aquí? Ahí está hablando, ahí estaba Jesús y estaba Satanás también. ¿Y a quiénes le hablaba? ¿O cuándo tuvo lugar esa plática? Vemos que esa plática ahí en el desierto, cuando fue la tentación a Jesús, fue dada después de que él fue bautizado en agua. ¿Y dónde se encontraban? Bueno, se encontraban en el desierto. ¿Y qué es lo que se enseña aquí? Ahí es donde ya va la aplicación. Pues se está enseñando de que Jesús fue tentado y que muchas veces de la misma manera nosotros vamos a ser tentados, pero vamos a salir victoriosos como lo hizo Jesús. Entonces así es como nosotros, depende del texto que elijamos o del el capítulo de la Biblia que elijamos, vamos a plantearnos este tipo de preguntas. C. Sugerencias adicionales. 1. Distinguir entre lenguaje literal y figurado. ¿Qué es lenguaje literal? Significa exactamente lo que dice. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, hay ciertas partes que es literal y va a ser así como nosotros lo estamos leyendo, pero también encontramos lenguaje figurado.
Por ejemplo, en las parábolas de Cristo, ahí habla mucha, que Dios Jesús, ¿verdad? Ahí habla mucha figura. Es cuando se usan palabras de realidades cotidianas para ilustrar verdades espirituales. Aquí les puse yo un ejemplo. Juan 6:35, donde habla Jesús que yo soy el pan de vida. ¿A qué se refiere? Jesús se refiere de que Él es el pan de vida espiritual para cada creyente. Y así él también dijo que era la luz del mundo. Entonces ahí está hablando de una manera figurada. Decía que él era el camino también, que él era la verdad, que él era la vida. Entonces nosotros vamos a entender en qué lenguaje está hablando de ese pasaje de la Biblia. 2. Tenga presente la situación cuando se escribió el pasaje. Por ejemplo, con Jesús, ¿verdad? De donde les estaba diciendo cuando fue tentado, la situación que se estaba viviendo en ese momento. Él acababa de ser bautizado en agua y después llegó a ser tentado. Por ejemplo, también como en el libro en Corintios, donde habla también donde dice el pasaje de la Biblia que la mujer calle, ¿verdad? Y que no puede estar enseñando. O hay en otros versículos de la Biblia también de que habla que la mujer no debe de vestir, de peinarse con peinados ostentosos o usar joyas o cosas así. En un El pastor nos dio una enseñanza también sobre eso, de que era porque a veces hacían diferencias en las personas que llegaban todas enjolladas o con unos vestidos ostentosos, decía, entonces ya tendían como a tratar hasta mejor a los que llegaban más mejor vestidos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver la situación, cómo estaba en ese momento, la situación en que se escribió ese pasaje de la Biblia. Y así podemos ir encontrando muchos ejemplos. Y por último, después de que usted ya ha recopilado toda esa información, eh, vamos a elaborar la introducción. ¿Por qué es necesario dejar la introducción y la conclusión al final y no al principio? Es porque no vamos a poder elaborar una introducción cuando todavía no tenemos toda la información del mensaje que nosotros vamos a dar. ¿Y cuáles son unos de los tips que nosotros podemos llevar en una introducción? Bueno, primero dar el saludo y dar agradecimientos también por haber sido invitado o invitada a esa reunión a poder compartir de la palabra. Y nosotros debemos de captar la atención del auditorio, o sea, de los que nos están escuchando, y resaltar la necesidad de aprender sobre el tema presentado. Y en este mismo, en la introducción, se presenta el nombre del tema y el texto también. Y luego al final, en la conclusión, es un pequeño resumen del tema desarrollado y aplicación. Por ejemplo, la aplicación a veces se van dando la explicación o la aplicación al tema que estamos dando muchas veces durante el desarrollo, pero si no ha dado aplicación, se puede aprovechar a darlo al final. ¿Cuál es la necesidad que se tiene de si está hablando del plan de salvación? ¿Por qué es necesario que nosotros vengamos a los pies de Cristo? Para que nosotros tengamos vida eterna, somos hijos de Dios, y ahí usted lo va aplicando dependiendo del tema que usted esté dando. También decía una persona, me encantó lo que decía en cuanto a una predicación, que es muy necesario despegar bien, dice, hacía la explicación y hacía la analogía como cuando el despegue de un avión, que hay que despegar muy bien
pero no solamente despegar bien ese avión, sino que también hay que aterrizar bien el avión porque si no se va a estrellar. Y este es un consejo que yo les puedo dar de que si va a dar, a hacer un tema, va a dar un tema que no empiece hablando del bautismo y termine hablando de otra cosa, de la mujer adúltera al final. O sea, que tenemos que enfocarnos en el mismo, llevar un orden y no salirnos del tema, porque si no al final no vamos a saber ni de qué predicó el hermano, ni de qué predicó la hermana. Este es como a manera de, de ejemplo, ¿vea? O de consejo. eh, donde les hablaba también de las sugerencias adicionales, eso no lo anoté ahí, no me apareció, que hablaba de las herramientas que nosotros podemos utilizar para cuando estemos elaborando un bosquejo. La primera herramienta es pues la palabra de Dios, la Biblia. Y yo les decía, estaba haciendo yo una lista de algunos libros. Mi esposo les hacía mención de que leyéramos libros que nos iba a bendecir y íbamos a aprender más. También tenemos la teología sistemática, que ahí toca de muchos temas doctrinales para que cuando vayamos a dar una doctrina, por ejemplo, si vamos a hablar del bautismo, la Santa Cena, la santificación, la regeneración y la justificación, o sea, cuando vamos a dar temas doctrinales, no vayamos a dar nuestras propias opiniones, porque hay doctrinas que no se cambian. Y entonces esta es una bonita herramienta que es la teología sistemática. También otra herramienta pueden ser los comentarios bíblicos históricos, las costumbres de los tiempos bíblicos. ¿Cuál era, por ejemplo, cuál era la costumbre que se llevaba en ese tiempo? Depende del mensaje que nosotros querramos llevar. Los eventos del porvenir. Por ejemplo, cuando leemos en las bodas de Caná, el primer milagro que hizo Jesús, que se acabó el vino, decía. ¿Cuál era una de las costumbres en esos tiempos? Que el vino, el mejor vino se servía a los invitados en los primeros días de la fiesta, porque una boda al parecer se celebraba por 7 días. Entonces los primeros días daban el mejor vino y al final daban el vino más barato, se pudiera decir, ¿verdad? Como ponerlo como ejemplo. Pero ahí donde leemos de que cuando Jesús hizo el milagro y el vino que él dio, ¿verdad? De ese milagro que hizo que el agua cambiara a vino. Entonces, y fue el último vino que dio, pero ahí dijeron los invitados que esta pareja había dejado el mejor vino para el final. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que no era la costumbre dejar el mejor vino hasta los últimos días o al final de la boda. Entonces, así de esta manera nosotros vamos a ir aprendiendo más y más, porque la Biblia no tiene ciertos detallitos. Entonces es muy necesario que nosotros compremos libros que nos edifiquen. En la internet podemos encontrar mucha información, pero no es tan fidedigna. Entonces, en ese aspecto yo prefiero irme a la antigua, ¿verdad? A buscar los libros en papel o en o cuando uno compra libros, pero que son leyes, uno los puede comprar, pero son siempre en la virtuales que van a la internet y ahí uno puede leer los libros. Y vamos a ver el siguiente, la parte 3, elaborando el bosquejo. Aquí
yo más o menos le fui desglosando para ver cómo se elaboraba un bosquejo. Primero la elección del tema y el texto. Tenemos Jesucristo, la vid verdadera, en Juan 15, 1, 8. Ese es el primer paso, ya elaborando un tema. Y como les decía, vamos a ver diferentes tipos de versiones. Ahí yo lo había elegido en la nueva versión internacional. El B, desarrollo del tema. Y entre el desarrollo ahí se pueden ir buscando. Aquí en este caso yo busqué en el diccionario en el castellano que el significado de vid. Vid, planta trepadora de tronco retorcido con renuevos o ramas tiernas y largas, flexibles y nudosas que brotan de la planta y echa flores verdosas en racimos que se transforman en uvas. A veces es muy necesario tener diccionarios castellanos también, porque hay muchas personas que pueden decir Jesucristo la vid verdadera, pero ¿qué es vid? Entonces, si la persona no, tal vez los oyentes, lo que están escuchándole a usted, a lo que usted les está predicando, tal vez usted sabe que es una vid, pero tal vez el oyente no puede saber el significado. Entonces, ahí es donde cuando usted empieza en el desarrollo del tema, dando un concepto de una palabra que tal vez no se conozca. Jesús es la vid y sus discípulos las ramas. Aquí ya nos está hablando, ¿se acuerdan cuando les dije que el texto a veces estaba en lenguaje figurado? Entonces aquí está hablando en lenguaje figurado. Jesús es la vid y sus discípulos las ramas. Cuando leemos el, el pasaje, todos los versículos de la Biblia que leemos referente a este, donde habla de que Jesús es la vid verdadera, recuerden las preguntas que nos debíamos de plantear. ¿Quién habla aquí? Está hablando Jesús. ¿A quiénes les está hablando? A sus discípulos. ¿Cuándo tuvo lugar esa plática? Entonces recuerden cuando les dije de que nosotros podíamos ir no solamente leer el texto o los textos de los que nosotros vamos a predicar, sino que es necesario que nosotros leamos los versículos de la Biblia anteriores y posteriores a los versículos que estamos leyendo. Y eso nos va a ampliar más la mente y más conocimiento sobre qué tuvo lugar, qué estaba pasando en ese momento cuando Jesús les estaba dando esa gran enseñanza a sus discípulos. Y dice que cuando tuvo lugar esa plática, cuando Jesús casi iba a ser entregado para ser crucificado, les estaba dando grandes enseñanzas antes de ser entregado para morir. Otra pregunta, ¿qué es lo que se enseña aquí? ¿Qué era lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos? ¿Y qué es lo que Jesús de hoy en día nos está enseñando a nosotros? Son las preguntas que nos vamos a plantear porque son lo que les vamos a enseñar a las demás personas, a los hermanos. Permanecer en Cristo es la única manera de estar firmes y dar buenos frutos. Y ahí les pongo puntos suspensivos porque cuando elaboramos estas preguntas, ustedes van a tener una hoja aparte y van a ir escribiendo. Se están planteando la pregunta del texto bíblico y ahí a la vez se está contestando. Ahí va teniendo sus anotaciones. Y dice, el lenguaje está en lenguaje figurado. Situación cuando se escribió el pasaje. Jesús les daba las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ser entregado. Y ya después de que ustedes se han planteado todas estas preguntas, ya tienen sus anotaciones, ya pueden empezar ya con la introducción y la conclusión del tema.
y se han valido de las herramientas primero en que le ha orado a Dios, ¿verdad? Preguntándole qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el Señor darle a su pueblo o cuál es el tema que Dios quiere hablar. Señor, úsame, háblame, dime, porque de esa manera, como les dije al principio, que nosotros debíamos de tener una buena, teníamos que tener como primer punto una debida preparación espiritual, pero no solamente tener esa buena y debida preparación espiritual, sino que nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que leer, tenemos que prepararnos. Si algo no entendemos, preguntarle a alguien que sepa más que nosotros. Entonces, y después aquí ya les voy a mostrar, ahí ya tenemos el bosquejo hecho. Solamente me faltó la introducción y la conclusión. Esa se la voy a dejar de tarea. Dice, tema Jesucristo, la vid verdadera, Juan 15, 1, 8, y fue leída en la Nueva Versión Internacional. Introducción, recuerden, la introducción se debe de captar la atención del oyente, hacerles ver la necesidad que tienen de escuchar ese tema, de escuchar esa predicación poderosa que usted lleva al auditorio. Recuerden de encontrar, aquí va el significado de ciertas palabras que se les sea más fácil en el desarrollo del tema. Parte 1. Toda vid requiere de 3 cosas. 1, un labrador que la cuide. 2, labrador que la pode. 3, ramas que produzcan frutos. Parte 2. La única manera de dar buenos frutos es ser obedientes a la palabra de Dios, permaneciendo en Cristo. Y 3, dejarnos podar por Dios. Parte 3. Consecuencias de no permanecer en Cristo y no dar frutos. 1. Será cortado. 2. Se secará y echará al fuego. Y finalizamos con la conclusión. Recuerden que así como se da un buen despegue, que sea un buen aterrizaje en la predicación, que no se les olvide también el llamado, porque se han dado casos que a veces nosotros damos por hecho que todos son cristianos, a veces los que están, si ustedes ya tienen una célula, por ejemplo, y dan por hecho de que todos los que están ahí están convertidos. O a veces usted no conoce, tal vez la invitan o lo invitan a predicar, pero es ahí donde uno tiene que tener esa comunión con el Espíritu Santo, que Él es el que le guía, ¿verdad? Y le pone el sentir, que haga el llamado, porque en algunas ocasiones a mí me ha pasado. La más reciente que me pasó fue que yo estaba dando era un tema y supuestamente todos los que estaban ahí presentes eran cristianos que ya conocían de Dios. Pero yo tenía aquel deseo de hacer el llamado y entre medio de la doctrina que estaba dando, a la vez daba evangelismo, pero yo no entendía que estaba dando la doctrina, pero a la vez sentía el impulso al evangelismo. Entonces, de esa manera es cuando yo les digo de que debemos de estar preparados y orar mucho y pedirle al Señor que nos ayude y que sea Él nuestra guianza, porque nosotros solamente somos un instrumento y que Él sea el que nos ayude
y nos enseña a poder llevar ese tema, ese mensaje poderoso. Pero como les digo, el dar un tema con mucho poder y mucha fuerza, no solamente es agarrar la Biblia y aquí voy y el Espíritu Santo me va a guiar. Sí, claro, el Espíritu Santo es el que guía y es el que nos enseña, pero nosotros debemos de tener esa preparación, ese estudio, porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que esforzarnos y leer de la palabra de Dios. Puede decir, pero ¿cómo le voy a hacer, hermana, si yo no sé mucho no sé mucho de la Biblia, yo no sé mucho del hebreo, del griego, del arameo, no sé mucho de hechos históricos de la Biblia, por ejemplo, de lo que mi esposo les estaba hablando? Pero todo tiene un comienzo, se empieza de algo. Si quiere, ¿cómo voy a leer esos 5 libros que tengo ahí guardados? Empiece con uno. Entonces así, y uno así va aprendiendo y va aprendiendo, y es algo muy bonito, y la palabra de Dios es infinita. Y, pero recuerde que, que Dios quiere que nosotros, Él nos ha llamado para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio y que ganemos más almas para Él, pero también nos manda a que nosotros nos esforcemos y que nos empapemos de su palabra y dependamos de Él siempre, de la guianza del Espíritu Santo. Si nosotros somos disciplinados a repasar de su palabra, en la oración, Él nos va a respaldar. Y así es como nosotros podemos ser eficaces, pero como les decía, en el bosquejo, tener el tema, el texto, la introducción que impacte de cuando va a empezar a dar el tema, tener un buen bosquejo bien preparado, punto 1, punto 2, punto 3, y tener una excelente conclusión al final para que esos corazones sean tocados y podamos ganar más almas para Cristo. Este es el tema del día de hoy. Espero que les haya sido de gran provecho y lo van a poner en práctica. Y gloria a Dios y le felicito por estar aquí. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Padre eterno, Padre celestial, por esa oportunidad que nos diste de reunirnos aquí con los hermanos y hermanas. Te doy gracias, Padre Celestial. Te pido que les sigas dando de tu sabiduría y que les sigas enseñando, que les sigas guiando, Espíritu Santo. Ellos están aquí para adquirir mayor conocimiento y para tener ese conocimiento de cómo poder dar de tu palabra de una manera ordenada, cómo ellos han venido a aprender a cómo realizar un tema para poder ponerlo al servicio tuyo. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén.